En este video vamos a continuar con las pruebas de bondad de ajuste. En este caso vamos a platicar sobre la prueba G cuadrada. Supóngase que se tiene una muestra de m valores nominales u ordinales. La idea de la prueba G cuadrada es contrastar la hipótesis nula de que PJ es igual a PJ estrella contra que son distintas. Vamos a ver qué quiere decir cada valor P sub J. Vamos a considerar que los elementos de la muestra se pueden clasificar en alguna de C clases, así que vamos a tener un valor C pequeño que denota el número de clases en las que se pueden clasificar los valores de una muestra, y así P sub J va a ser la probabilidad de que una observación de la muestra pertenezca a la clase J. Así que vamos a tener algunos valores propuestos o hipotéticos PJ estrella. Esos los propone el que esté haciendo la prueba, y nosotros queremos saber si hay suficiente evidencia estadística para establecer si las probabilidades son iguales a las que nosotros estamos proponiendo, las probabilidades verdaderas de que las observaciones pertenezcan a cierta clase. Para visualizar lo anterior, veamos este pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una bolsa y nosotros no sabemos el contenido. Aquí sí estamos viendo el contenido, pero en principio es desconocido, puesto que están estos objetos dentro de una bolsa. Así que tenemos tres tipos de objetos, así que cada objeto que se seleccione de la bolsa podría caer en una de tres clases distintas: la clase de las cruces, la clase de los triángulos o la clase de las circunferencias. Así que C pequeña sería 3, y vamos a suponer que queremos ver si están en una misma proporción dentro de la bolsa los mismos objetos. Entonces tenemos esta muestra y tenemos estas probabilidades teóricas propuestas, ¿no? P sub 1 sería un tercio, P sub 2 un tercio y P sub 3 un tercio, y queremos ver si efectivamente son un tercio. Así que tendríamos cierto número de objetos de la clase 1, cierto número de objetos de la clase 2 y cierto número de objetos de la clase 3. Luego, entonces, sean O1, O2, etcétera, hasta OC, una sucesión de enteros no negativos, tales que cada OJ será el número de elementos de la muestra en la clase J. En nuestro ejemplo de la bolsa, si tenemos que la clase 1 son las cruces, entonces O sub 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sub 2, si la clase 2 son los triángulos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y O sub 3, si la clase 3 son las circunferencias, sería 1, 2, 3, 4, 5. En una primera instancia, pues con esta información podríamos decir que como el número total de objetos es 6 más 5, 11 más 8, 19, entonces 19 sobre 3 son un poco más de 6, así que tenemos 6, 8 y 5. Entonces cualquiera podría decir que no se está cumpliendo que tengan la misma proporción, pero la evidencia estadística nos puede decir si en verdad hay algo de evidencia de que sí o de que no, porque recuerden que este es un muestreo. Podríamos tener estos objetos en una muestra de 19 objetos que saquemos, pero realmente el total en la bolsa podría ser mucho mayor, y este es solamente una muestra aleatoria de objetos que contienen esta bolsa. Ya que tenemos estos O sub J, entonces si la hipótesis nula es verdadera, vamos a calcular estos valores E sub J que vamos a necesitar como la proporción propuesta, que en nuestro caso, en nuestro ejemplo es un tercio, por M. M es el número total de elementos en la muestra, ¿no? Acá arriba se menciona, supóngase que se tiene una muestra de M valores nominales
u ordinales. En nuestro caso tenemos valores nominales, cruces, circunferencias y triángulos. Tenemos 19 valores. Y al tener esos 19 valores, entonces se multiplicaría 19 por 1/3, y ese tendría que ser el número esperado de elementos en la clase J. Dos observaciones importantes pues es que la suma de las EJ tendría que ser M, y la suma de estos valores EJ también van a ser M. Así que para esta prueba lo más importante, que es el estadístico de prueba, se va a definir como este valor T, el cuadrado de la diferencia de OJ y EJ, es decir, cuántos hay en la realidad y cuántos se esperaba. Tomamos esa diferencia, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre el número esperado de elementos, sumamos, y se puede comprobar que para muestras grandes la distribución nula del estadístico es aproximadamente G cuadrada con C menos 1 grados de libertad. El criterio de decisión, teniendo un nivel de significancia alfa, va a ser rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico está por arriba del cuantil 1 menos alfa de la distribución G cuadrada con C menos 1 grados de libertad. En R podemos obtener ese valor fácilmente con la función o comando qshisk, y en el primer parámetro se escribe 1 menos alfa, y en el siguiente el número de grados de libertad, que en este caso es C-1. Además podemos calcular el p-value como la probabilidad de que la variable aleatoria con distribución G cuadrada con C-1 grados de libertad sea mayor a T. También se puede calcular este p-value fácilmente con R, con este comando 1 menos pshisk evaluado en T, C-1, y la regla pues es rechazar H0 si el p-value es menor al valor de la significancia. La aplicación para números aleatorios es esta: sean U1, U2 hasta UM una muestra aleatoria. En este caso van a ser valores ordinales, son nuestros números aleatorios, y pues sabemos que están entre 0 y 1. Vamos a dividir ese intervalo en 10 clases, de 0 a 1 décimo, de 1 décimo a 2 décimos, etc. Y vamos a contar entonces cuántos valores de nuestros números aleatorios cayeron en el primer intervalo, y eso va a ser O1. En general, UJ va a ser el número de valores que caen en la clase J décima. Nuestras probabilidades pues hipotéticas van a ser 1 décimo, es decir, que se distribuyen uniformemente en estos intervalos, y así nuestro valor para las EJ va a ser M por 1 décimo. Así que, aplicando la prueba, tenemos esta hipótesis nula en principio, que las proporciones son 1 décimo contra que al menos una proporción es distinta, pero en nuestro contexto pues vamos a decir que la hipótesis nula es evidencia de uniformidad, y la alternativa será no existe evidencia de uniformidad. Así que, teniendo nuestro estadístico de prueba ya calculado, vamos a rechazar H0, vamos a rechazar la evidencia de uniformidad si T es mayor al cuantil 1 menos alfa de una G cuadrada con 9 grados de libertad, o si el p-value es menor a alfa, donde el p-value es la probabilidad que habíamos mencionado. Vamos a ver rápidamente esto calculado en R para un ejemplo. Bien, vamos a ver este código rápidamente. En la línea 7 voy a establecer pues algunos datos que son una muestra de valores. Queremos ver qué tanta uniformidad hay en ellos. Este es un histograma que encontramos, y pues vamos a aplicar la prueba G cuadrada. Sabemos que es sugerida para muestras grandes. En general siempre es preferible usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pero en este caso pues para ilustrar vamos a usar esta prueba a pesar de que el número de datos es 20 y este valor pues se considera un valor pequeño. Muestra grande pues necesitaríamos
50, 100, entre más datos mejor. Vamos a entonces empezar a calcular los elementos de la muestra, los elementos de la prueba. Tenemos en la línea 13 para calcular el tamaño de la muestra, control enter. En la línea 14 establecemos la significancia. En la línea 15 vamos a ver rápidamente un gráfico de xy contra xy más 1. Estos gráficos pues son para ver más o menos, tendría que haber una uniformidad tanto en ese gráfico como en el gráfico de dispersión de la línea 16, control enter, y vemos que en ambos casos pues no se ve que los valores se dispersen uniformemente, están un poco más sesgados, ¿no? Entonces, línea 15 y línea 16 son gráficos útiles para visualizar qué tanta uniformidad hay de inicio. Las clases las estoy aquí visualizando con estas líneas de colores. Entonces, ver cuántos círculos, cuántas observaciones cayeron en la primera franja es equivalente a calcular O1. Cuántos valores caen en la siguiente franja es equivalente a calcular O2, O3, O4, así hasta O10. Nosotros lo vamos a hacer en automático con las líneas 18 y 19. Control enter, control enter. Así que ejecuto OJ y vemos entonces que automáticamente ya vimos cuántos elementos hay en la clase 1, cuántos en la clase 2, etc. Gracias a la información que se guarda al ejecutar un histograma, ¿sí? Estamos considerando el parámetro counts o la lista counts que se genera al guardar en A el histograma. También pudimos haber calculado sin histograma con estas líneas de la 21 a la 31. Pueden pausar el video para analizar estas líneas, pero ahorita ya lo tenemos entonces almacenado en OJ. Vamos a verificar que la suma de la diferencia de OJ y O a mano es 0, de tal manera que se obtendría lo mismo. Vamos a regresar entonces a nuestros cálculos, tomando en cuenta que tenemos OJ. Y entonces, pues EJ se calcula rápidamente con la línea 34. El estadístico de prueba lo calculo con la línea 35. Para el criterio veo si el valor del estadístico de prueba fue mayor al cuantil. 1 menos alfa, 9, control enter. Y resulta que aquí el valor de criterio es falso. Así que T no es mayor, ¿no? Si fuera verdadero el criterio, entonces no son uniformes. Si esto pasa, entonces se rechaza. Y diríamos así relajadamente, no son uniformes. Pero si no se rechaza, entonces hay evidencia de uniformidad, ¿no? Entonces podemos ejecutar línea 37, control enter, para automáticamente visualizar la conclusión. Y por último, el cálculo del p-value y rechazar la uniformidad si el p-value es menor a alfa. En este caso, pues alfa es 0.05, así que no vamos a rechazar la hipótesis nula y pues esto concuerda como debe de ser con el otro criterio. Rápidamente vamos a comparar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y con la prueba de Kolmogorov-Smirnov vemos un poco más de información verídica, puesto que a pesar de que aquí el p-value dio mayor a 0.05 y la conclusión sería que hay evidencia de uniformidad, es una evidencia muy débil porque el p-value apenas fue mayor a 0.05, estuvo a punto de ser menor a 0.05 y rechazar la uniformidad. Entonces en este caso pues la prueba de Kolmogorov-Smirnov da un poco más de información verídica, puesto que vemos que no se parecen mucho la distribución empírica y la distribución teórica.